Dicen que hay personas que viajan por placer y otras que viajan porque quedarse duele demasiado. La historia que te voy a contar hoy es sobre una de esas segundas personas. Ella no salió de Colombia buscando lujo, fama, ni las fotografías perfectas para sus redes sociales. Salió porque sentía, con una certeza que le apretaba el pecho, que si se quedaba, algo dentro de ella se iba a apagar lentamente. Y aunque nadie lo sabía, ni siquiera ella misma, ese día en que cerró la puerta de su casa con una mochila al hombro, no estaba empezando un viaje. Estaba empezando a buscar afecto en el mundo. Nació en Colombia, en uno de esos lugares donde la gente se conoce por el nombre, pero muy pocas veces se detiene a conocerse por el alma. Creció escuchando que la vida tenía que seguir un orden casi sagrado: estudiar, trabajar, aguantar, callar. Desde muy pequeña sintió que no encajaba del todo. Y no es que fuera rebelde, no era una cuestión de desafiar por desafiar. Simplemente soñaba diferente. Mientras sus amigos buscaban estabilidad, un trabajo seguro, un futuro predecible, ella sentía una curiosidad insaciable por lo desconocido. Mientras otros querían echar raíces, ella miraba lejos, hacia un horizonte que nadie más parecía ver. El primer mundo que conoció fue ese, el de las rutinas seguras, las conversaciones repetidas que giraban siempre sobre lo mismo, y los miedos heredados de generación en generación. Ahí aprendió a sonreír, aunque por dentro se sintiera profundamente sola. Aprendió a cumplir con las expectativas que otros habían puesto sobre ella, expectativas que ella nunca había elegido. Y sobre todo, aprendió a guardar silencios. Silencios que, con el tiempo, empezaron a pesar más que cualquier equipaje. Hasta que un día, una mañana cualquiera, entendió algo tan doloroso como liberador. Permanecer en un lugar que ya no es tuyo también es una forma de perderse. Y entonces, se fue. Pero no creas que planeó todo con detalle. No tenía un mapa perfecto ni un destino final marcado en rojo. Solo llevaba una mochila con lo estrictamente necesario y un corazón cansado de esperar a que las cosas cambiaran por sí solas. Salió de Colombia sin saber cuándo, o si acaso, volvería. Al principio, cada nueva frontera se sentía como un triunfo personal. Cada sello estampado en su pasaporte era una promesa de algo nuevo, una pequeña victoria contra la rutina que había dejado atrás. Pero la libertad, como todo en la vida, no tardó en mostrar su otra cara, la menos glamurosa. Las noches durmiendo en hostales fríos y ruidosos. Los días contando monedas para decidir si podía permitirse comer algo más que pan. Las largas caminatas en ciudades enormes donde nadie pronunciaba su nombre correctamente. Hubo muchas noches en las que se abrazó a sí misma en la oscuridad de un cuarto compartido, conteniendo las lágrimas para no despertar a nadie. Hubo días enteros en los que se preguntó si había sido una egoísta por irse, por dejar atrás a la gente que la quería. Hubo momentos en los que la soledad gritaba tan fuerte que opacaba la belleza de cualquier paisaje. Y aún así, ella seguía caminando. Con cada paso, aunque no lo supiera, se alejaba de la persona que le habían dicho que debía ser y se acercaba un poco más a la persona que realmente era. Con el tiempo, se dio cuenta de algo fundamental. Ella no estaba buscando países para tachar de una lista. Estaba buscando calor humano. Buscaba un refugio, un abrigo, pero en cada lugar el ciclo parecía repetirse. Miradas rápidas en la calle, conversaciones cortas en un bar, despedidas inevitables a la mañana siguiente. Desarrolló un sexto sentido para leer a las personas en cuestión de minutos. Aprendió a distinguir quién le ofrecía ayuda sincera de quien solo sentía una curiosidad pasajera por su historia. Empezó a agradecer hasta el más mínimo gesto. Una sopa caliente ofrecida por una desconocida, un sofá para pasar la noche, una charla honesta en un idioma a medias. Y a veces huía. Pero no huía de la gente, sino de la posibilidad de encariñarse demasiado, porque descubrió que amar en el camino duele de una forma distinta, más aguda. Duele sabiendo que mañana, esa persona que hoy te hace reír seguirá su vida sin ti. Y tú, sin ella. Pero en ese dolor también encontró una lección.
El afecto no siempre necesita quedarse para siempre para ser real y verdadero. Y fue precisamente en ese camino, en esa búsqueda constante, donde encontró a los suyos. No eran turistas, no estaban de vacaciones, eran almas en tránsito, como ella, personas que, por una razón u otra, habían dejado trabajos estables, familias, países enteros. Habían dejado versiones antiguas de sí mismos que ya no les servían. Eran gente rota, sí, de alguna manera todos lo estaban, pero eran brutalmente honestos. Conoció a un argentino que había cambiado la estabilidad de una oficina por encontrarle un sentido a sus días, a una alemana que viajaba para sanar la pérdida de alguien a quien amaba, a un chileno que buscaba empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su pasado. Con ellos no hacía falta fingir. Las conversaciones eran profundas, incluso en los silencios. Las risas nacían sin esfuerzo, desde el estómago. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no se sintió extraña. Se sintió comprendida. Entendió que su tribu no estaba en el lugar donde nació, sino dispersa por el mundo, caminando, como ella. Claro que no todo fue luz y revelaciones. El camino también tiene sus sombras. Hubo engaños, momentos de peligro real. Personas que prometieron ayuda y desaparecieron en el momento en que más los necesitaba. Aprendió, a la fuerza, a desconfiar sin cerrarse por completo, a cuidar su corazón sin convertirlo en una piedra, a entender que el camino también enseña a través del dolor, y que esas heridas son las que te hacen más fuerte y más sabio. Hubo días grises, en los que lo único que quería era comprar un boleto de vuelta. Días en los que pensó en rendirse, en desaparecer en alguna ciudad anónima. Pero siempre había algo que la sostenía, una certeza interna. Estaba viviendo su propia verdad, aunque esa verdad a veces doliera profundamente. Estaba siendo coherente consigo misma, y esa era una paz que no cambiaría por nada. Y entonces, sin buscarlo, sin planearlo, empezaron a llegar las oportunidades. Pequeños trabajos temporales que le permitían seguir viajando, proyectos compartidos con otros viajeros que conoció, sueños diminutos que, al volverse realidad, en medio de la incertidumbre, se sentían enormes. Ella, que había salido de su casa solo con una mochila y un corazón roto, empezó a construir una vida distinta, a su medida. No era una vida estable, ni tradicional, pero era auténtica, era suya. Comprendió que el éxito no siempre se mide en dinero o en posesiones. A veces, el éxito se mide en grados de libertad, en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Se mide en la paz interior que sientes cuando te vas a dormir, sin importar en qué cama o en qué país estés. Hoy, ella entiende que existen dos mundos. El primero es el que te dice que te quedes, que aguantes, que no arriesgues, que lo conocido siempre es mejor. Es el mundo de la seguridad y el conformismo. El segundo mundo es el de aquellos que se atreven a salir, aún con miedo, sin garantías, con una mochila como único hogar. Es el mundo de los que buscan, de los que se arriesgan a perderlo todo para encontrarse a sí mismos. Ella eligió el segundo. No porque fuera más fácil, definitivamente no lo es. Lo eligió porque era más real. Y aquí viene la reflexión final. Viajar con una mochila no siempre es huir. A veces, es el acto más valiente de todos. Es atreverse a buscar. No todos nacimos para quedarnos en un solo lugar. Algunos de nosotros nacimos para caminar, para perdernos, para reconstruirnos lejos de casa. Porque a veces, el verdadero hogar no es un lugar físico en el mapa. Es esa versión de ti que aparece cuando por fin te atreves a salir a buscarla. Si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez sentiste que no encajabas del todo en tu mundo, si sueñas con salir, con empezar de nuevo, con vivir una vida distinta, déjame un comentario aquí abajo y cuéntame. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita escucharlo. Y por supuesto, suscríbete, porque aquí contamos historias que, como tú, también caminan, porque tal vez tu mochila todavía está esperando en un rincón a que te atrevas a recogerla. Gracias por escuchar.